Hace una semana, al momento de grabar este video, publicó una foto en una pestaña de miembros del canal donde contestaba varias de sus preguntas, entre las cuales también les comentaba de que podrían ser controversiales, un poquito más subidas de tono, etc. Para que no se repitieran las preguntas en primera. Esto como dinámica para que me conozcan un poquito más como creadora de contenido. Pero bueno, empezamos con la primera pregunta, y en este caso viene por parte de Delta. Pero antes de empezar, solamente recuerda que puedes utilizar mi código de creador LianaSofiaVT en la tienda de Fortnite y en Epic Games Store, como lo está haciendo justamente estas personas en pantalla que están apoyando directamente al canal. Se les agradece muchísimo el apoyo, mis cielas. Y como lo dije hace unos momentos, yo soy Liliana Sofía, soy tu VTuber trans de confianza. Y ahora sí, ¡comenzamos! Pregunta 1. ¿Alguna vez sentiste que deberías de dejar el proyecto? Y si es así, ¿cómo lo superaste? Había pensado muchas veces abandonar este proyecto, pero simplemente como que no me salía de las ganas. ¿Por qué? Porque yo amo muchísimo los videojuegos, amo crear contenido, amo editar, amo hacer streams, amo compartir mis gustos y experiencias con todas las demás personas. Y esto se debe principalmente a la influencia de Hola Soy Germán. Pregunta 2. ¿Qué opinaría de Lily del pasado al ver lo que has logrado? Simplemente estaré orgullosa. Hubo muchos tropezones en el camino, pero estoy segura de que hubiese sabido un poquito mejor dicho, a sobrellevar ciertas situaciones. Y sabiendo que la Liliana del pasado estaba más enfocada en copiar a Rubius y a Auronplay, pues realmente le aconsejaría muchas cosas que hoy en día aprendí. Y de hecho, si tú estás viendo justamente esto en 2024 o 2025, te imaginarás más o menos cómo fue mi camino por este canal de YouTube. Realmente fue un poco caótico, pero yo creo que ya sé más o menos lo que yo quiero para este canal a futuro, y principalmente porque me quiero expandir al resto del mundo. Y de hecho, si tú estás viendo este video en otro idioma como el inglés, portugués o japonés en algún futuro, bueno, ya sabrás exactamente por qué. Claro. Pregunta 3. No es una pregunta en realidad. ¿Qué? Gracias por todos los buenos momentos brindados en stream como en tus videos. Y es por eso que siempre nos dicen que no confiemos en desconocido. Nunca sabes cuándo pueden ser patanes o el villano de una historia. Efectivamente, princesa. Muchísimas gracias por estar ahí, Delta. Se te agradece muchísimo. Una pregunta bien preguntosa. ¿Qué tienes pensado para este 2025? Bueno... acabar mi licenciatura, ahora sí, para titularme, y de tratar de iniciar mi tratamiento hormonal y cambio de papeles este 2025, y más aparte porque quiero corregir mis papeles desde la secundaria. Ex Andrew pregunta, ¿tú planeas irte para Kik? La verdad es que... en algún futuro quizás. ¿En el futuro vas a tener más canales? Pues... ¿cómo te lo explico? En sí yo tengo bastantes canales, pero en este caso no me quisiera enfocar en tantos al mismo tiempo, porque a pesar de que me gusta hablar de muchos temas, siento que no me concentro al 100% en un solo nicho. Así que yo estoy planificando por lo menos hablar principalmente de videojuegos en este canal, el de música, pero por lo menos el canal de películas y de anime sí me gustaría moldearlo un poquito. Pero la cuestión es justamente el tiempo. ¿Con qué youtubers te gustaría colaborar en el futuro? Bueno, si se puede con Rubius nada más, pues yo estoy feliz. Tobias pregunta, ¿cuál es tu comida favorita? La torta de milanesa. ¿Cuál es tu color favorito? Es el rosa y el morado. ¿Tienes algún lugar que quieras ir de vacaciones? Claro que sí, Cancún. ¿Sabes bailar? De que sé bailar un poquito, pero ¿cumbia así? No gracias. ¿Cuál es tu música o género de música favorita? El new metal. ¿Prefieres el frío o el calor? Yo prefiero por mucho el frío, obviamente no el excesivo. Y antes de proseguir con las siguientes preguntas, toca anunciar los patrocinadores de este video, entre los cuales tenemos a Pokenic, que es un canal completamente dedicado al contenido de Fortnite, dando su opinión de los modos de juego de Fortnite, retroalimentación y de cosas en las que Epic Games debe sí o sí poner atención para mejorar su experiencia de los usuarios o jugadores dentro de Fortnite. De igual forma también tenemos el patrocinio por parte de Adrián Luna, recomendando el canal de Reina Caos, siendo un canal completamente dedicado al contenido de videojuegos de terror, ya sea el caso de Outlast Trials, Phasmophobia o incluso juegos independientes de terror muy poco conocidos, siendo este un beneficio para los miembros del canal de nivel 6. Y si quieres que tu proyecto aparezca aquí, recuerda renovar tu membresía mes a mes. Y de igual forma, quiero agradecerte de todo corazón por haber llegado a este punto del video, y recordarte justamente que puedes darle buen pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita de notificaciones si te está gustando justamente este video o los anteriores que has visto de mi canal. Pero bueno, ahora sí, continuemos. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Yo creo que es algo bastante obvio. Al ser una persona trans me gustaría moldear un poquito mejor mi cuerpo sin la necesidad de tener alguna cirugía. O sea que por ejemplo me pueda crecer los pechos, me pueda estirar, me pueda volver femenina de jalón, o sea, cosas de ese estilo.
favorito, que pueda moldear mi cuerpo a mi gusto. Gillo6 pregunta, solo tengo 6 preguntas, ¿me das un besito? ¡Mua! ¿Cuál es tu color favorito? Bueno, ya lo respondí. ¿Te gustaría hacer una serie de Minecraft con tus amigos? Sí, ¿por qué no? Minecraft es para siempre. ¿Cómo conseguiste tu avatar VTuber? De hecho fue algo bastante fácil. Yo utilizo el programa de V-Roid Studio y justamente tiene bastantes modelos predeterminados que me ayuda a crear justamente el modelo que yo quiero. Y la verdad es que mi modelo no fue tan difícil de conseguir. De hecho, la mayor parte de las cosas que están viendo en pantalla son cosas predeterminadas. Así que no me quise complicar tanto la vida. Simplemente me gustó cómo se veía. Aunque el tema de los ojos sí lo tuve que personalizar para que se parezca un poquito más a la vida real. Eso tiene sentido para mí. Si fueras una superheroína, ¿cuál sería tu nombre? Bueno, eso está más fácil. Para mí sería un poco curioso que mi nombre como superheroína fuera la Chica Goma. ¿Tú cuál me sugerirías, Gillo? El super, hiper, ultra, omega, burro, a la sexta potencia. ¡Puede ser canon! No. Siguiente pregunta. Batsker nos pregunta, ¿cómo es vivir con un ojo ciego? ¿Cuáles son las tareas que se te complican más? ¿O alguna queja que tengas? Pues es un tanto curioso, Batsker, puesto que incluso la tarea más cotidiana se me puede complicar bastante. De hecho, ahorita que estoy grabando el video, se me está complicando justamente saber dónde está el micrófono y por eso me tengo que escuchar, porque a veces no sé si le estoy dando correctamente al frente y más aparte no sé si estoy viendo la cámara correctamente. Así que tengo que estar al pendiente con un solo ojo de 3 cosas a la vez. Pero una de las cosas que realmente me molesta bastante es que el lado izquierdo, que es el que está justamente ciego, es donde me pego 1, 2, 3, 4, 5 veces al día sin querer, porque como mi perspectiva es completamente distinta, obviamente la tendencia de que me pegue del lado izquierdo aumenta bastante. Y ya salir a la calle, pues, ni te explico, simplemente es un desastre. Pregunta de Nachito, si YouTube no existiera, ¿de qué trabajarías? Bueno, esa es una pregunta bastante sencilla. Si YouTube no existiera, prácticamente yo tendría que trabajar de la animación digital, que es la carrera que justamente yo estudié. Y no es una queja, por algo lo estudié. Me gusta la animación y me gusta mucho ese tipo de cosas, pero yo creo que mi talón de Aquiles en esa rama es mi paciencia. Porque solamente para tener un segundo de animación, al menos en 2D, se requiere mucho tiempo de producción para tener por lo menos 24 fotogramas por segundo. Así que yo no lo vería tan mal, pero yo siento que sí me voy a desesperar bastante con ese tipo de trabajo. Freya pregunta, ¿activo o pasivo? Pues no sé si se refería justamente a mí, si soy activa o pasiva, o si yo estoy buscando un activo o un pasivo, pero voy a contestar las dos por si acaso. Pues yo siendo una persona trans, yo prefiero adoptar el papel de pasiva, pero si yo tuviese que estar buscando alguna pareja, sea hombre o mujer, yo creo que preferiría que fuese justamente activa, por la misma razón. No creo que pueda adaptarme bastante bien a ser versátil. ZZZ Salvas nos pregunta, ¿la renegada debe estar sobrevalorada? Pues yo digo que un poco sí. Y no me malentiendan, chicos, simplemente la renegada no es una skin para mí. Es una skin bastante sencilla, es bastante OG, no lo voy a negar, pero siento que mucha gente ha generado bastante expectativa sobre esta skin cuando han salido versiones mejores de la renegada en la tienda o en paquetes. Así que no puedo decir que me guste, pero tampoco me desagrada. Es como que muy X para mí. ¡Eso es verdad! Y ya para ir finalizando, quiero agradecerle de todo corazón a este Delta Cero, Cami Fernández, Pokenic y a este Adrián Luna por ser miembros del canal de nivel Piciosos Legendarios y también por apoyar dentro del directo benéfico de para Kira para su próxima operación el 16 de febrero, entre los cuales se encuentra Dominic, Chencho el Men, Delta Cero, Master Ainsu, Zitag Makeup, Nicole Domínguez, Marcelo T, El Grande y Yumi y Adrián Luna por sus respectivos apoyos tanto en Mercado Pago, PayPal e incluso donaciones acá en YouTube. En serio, muchísimas gracias por todo su apoyo. Se les quiere muchísimo y estoy segura de que Kira se los va a agradecer de forma totalmente eterna. Y trataré de entregarles todos los premios correspondientes a todos los que participaron en ese directo benéfico. Y si tú quieres ser parte de esto, te recomiendo que vayas a ver mi último video, ahí por si gustas contribuir un poquito. Pero de mientras, toca justamente bailar. Tu, 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 tu. También quiero agradecerle a Chencho el Men y Adrián Luna por su apoyo tanto en Twitch como su apoyo fuera de cámara. Y tampoco me quiero olvidar de los miembros del canal del nivel Viciosos Coleccionistas. Simplemente les agradezco todo su apoyo. Me gustaría decir todos sus nombres, pero es que la verdad es que son demasiados. Así que de antemano les agradezco muchísimo todo su apoyo, al igual que los que donaron sus superchats en los directos. Les agradezco muchísimo, mis cielas. Recuerden que también tengo mi código de creador. Espero que les guste, espero que me hayan conocido un poquito mejor. Y si quieres apoyar justamente el canal, puedes ver el video que está apareciendo justamente a mi lado izquierdo, ya que este es un video que YouTube piensa que te va a gustar y el último video que subimos está justamente por aquí. Y si ya quieres ver el resto del contenido y suscribirte, solamente cliquea en mi carita, solamente activa la campanita y eso es más que suficiente. Pero bueno, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.